Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a Audioteca Católica. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal. Les doy a todos la bienvenida. Henos aquí un día más para practicar juntos la lección divina, lectura orante de la palabra. Como siempre, te invito a que tengas a la mano tu Biblia, tu cuaderno espiritual, un lápiz y busques un lugar tranquilo. Apaga todo aquello que te pueda interrumpir para que en los próximos 30 minutos estemos totalmente a la escucha de esa voz de Dios que nos va a hablar al corazón a través de su palabra. Si es primera vez que encuentras este video y te interesa lo de la lección divina, has entrado porque quieres enterarte de qué es y cómo se practica la lección divina, has llegado al lugar correcto. En los próximos 30 minutos voy a estarte dirigiendo paso a paso en cómo hacer la lección divina. Y al final, en la despedida, te voy a regalar un enlace para que puedas entrar y hacer el curso completo de Lección Divina totalmente gratuito, que allí te ofrezco y te doy a conocer todos los detalles sobre este camino de oración que tanto la Iglesia recomienda. Entonces, dispongámonos a comenzar. Les agradezco el apoyo que le puedan dar a este video, compartiéndolo, dándole me gusta, para que así también YouTube nos promueva a muchas más personas y el canal se dé cada día más a conocer. Gracias a todos y comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar poniéndonos en las manos del Espíritu Santo. Te invito a que oremos juntos. Oh Espíritu Santo, ven a mi corazón y enciende en mí el fuego de tu amor. Ayúdame a comprender la palabra de Dios que voy a leer para que pueda vivirla y transmitirla a los demás. Ilumina mi mente y mi corazón para que pueda conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica en mi vida. Guíame por el camino de la verdad y la justicia y protégeme del engaño y la tentación. Te lo pido en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Entramos al primer paso de la lección divina que nos lleva a la lectura. Te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 21 al 30. Estos versículos son la continuación del capítulo de los versículos que leíamos ayer. Ayer leímos hasta el versículo 20, ¿verdad? De este capítulo 8, que nos hablaba de Jesús, luz del mundo. Ahora continuamos con los versículos del 21 al 30. Vamos a ver qué nos tiene esta lectura de hoy. Vamos a leer como siempre en voz alta. Comencemos. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy ustedes no pueden venir. Dijeron entonces los judíos: ¿estará pensando en suicidarse y por eso nos dice, a donde yo voy ustedes no pueden venir? Pero Jesús añadió: ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo y yo no soy de este mundo. Se lo acabo de decir, morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron: entonces, ¿quién eres tú? Jesús le respondió: precisamente eso que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz, y lo que yo le he oído decir a él es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo.
El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. Bien, y en este primer paso de la lección divina, después de haber leído el texto por primera vez, la invitación es a volverlo a releer 2 y 3 veces para poder fijar las ideas principales del texto. Yo de inmediato te las voy a compartir porque ya yo las he subrayado, ya yo lo he releído, he sacado las partes más importantes, los personajes, en fin, te voy a ir conduciendo en este paso y que es importante que tú veas cómo se hace y cómo se contesta esta pregunta. ¿Qué dice el texto? La idea es que podamos contestar esta pregunta con nuestras propias palabras para dar una explicación del texto que hemos leído. Entonces, comencemos. Bien, entonces, ¿qué podríamos decir de este texto de Juan capítulo 8 versículos del 21 al 30? Podríamos decir, en resumen, que presenta un diálogo crucial entre Jesús y los líderes judíos en Jerusalén. Vamos a los detalles que podemos resaltar de este texto. El personaje principal es Jesús, que por supuesto es el protagonista central y quien se presenta como el enviado del Padre y la luz del mundo. Recuérdense que este texto está contenido dentro del texto que comenzamos a leer ayer, es la secuencia de ese texto. O sea, veníamos hablando que Jesús se presenta como luz del mundo y hoy sigue esa discusión con los, em, con los líderes judíos. Entonces, aunque esta última afirmación de que Jesús es luz del mundo se encuentra en el versículo 12 que lo vimos ayer, está dentro del contexto de la lectura de hoy, ¿no? Vemos que Jesús se dirige a los líderes religiosos con un tono firme y directo, confrontando la incredulidad de sus oyentes. Los judíos o líderes religiosos que lo escuchaban representaban la oposición y la incomprensión hacia Jesús. Sus preguntas y comentarios revelaban su escepticismo, su incapacidad para entender la naturaleza divina y el origen celestial de Jesús. Por tanto, se muestran aferrados a una perspectiva terrenal y legalista. Luego vemos el Padre, Dios, que aunque no aparece físicamente en la escena, es una figura central en el discurso de Jesús. Jesús constantemente afirma que actúa en nombre del Padre y que el Padre lo ha enviado y que lo que enseña proviene del Padre. Ahora vamos a detallar algunos asuntos relevantes, importantes dentro del texto. Se da el anuncio de su partida y la búsqueda infructuosa. Jesús declara, fíjense la frase, yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Esta afirmación, por supuesto que desconcierta a los judíos, quienes interpretan sus palabras de manera literal y piensan que se va a suicidar. Sin embargo, Jesús se refiere a su ascensión al Padre y a la imposibilidad de que aquellos que no creen en Él
puedan seguirlo a ese destino. Tan sencillo como eso, solo que ellos no comprendieron lo que Jesús quería decirle. Luego se resalta en el texto el contraste entre el origen terrenal y celestial de Jesús. Jesús establece una clara distinción cuando dice, ustedes son de abajo y yo soy de arriba. Establece una clara distinción entre él y los que lo están oyendo. Ustedes son de abajo y yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo y yo no soy de este mundo. Esta diferencia fundamental explica la incomprensión de los judíos hacia su mensaje y su persona. Era un poco difícil de comprender, pero porque ellos tenían un corazón endurecido. La advertencia sobre morir en el pecado fue algo que ellos tomaron como una amenaza. Jesús repite esta seria advertencia. Por eso les digo que morirán en su pecado, porque si no creen que yo soy, en vuestro pecado morirán. En su pecado morirán. Si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Bien, entonces aquí la clave está en la frase que yo soy. Fíjense ese detalle. Jesús le dice, yo soy. Y podemos pensar que existe la posibilidad de la alusión al nombre divino yo soy, que se hace referencia en el libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 14, lo que implica una afirmación de su divinidad. La incredulidad en su identidad divina conduce a la muerte en el pecado, es decir, a la separación de Dios y a la falta de perdón. La pregunta sobre su identidad se la hacen los judíos y ante estas declaraciones que Jesús hace, ellos se sienten como inquietos y tienen dudas y quieren aclararlas y le hacen la pregunta, ¿tú quién eres? En el versículo 25, ¿verdad? ¿Quién eres tú? La respuesta de Jesús sobre su coherencia y autoridad del Padre, Jesús responde, lo que desde el principio les he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es verdadero y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Jesús está enfatizando aquí con esta respuesta que su mensaje desde el comienzo de su ministerio subraya que su enseñanza no es propia, sino que proviene del Padre y su enseñanza es verdad, es verdad. Existe, sin embargo, a toda esta conversación la incomprensión de los judíos sobre esto del Padre y cómo va a ser que éste sea hijo de Dios. Y bueno, y el evangelista Juan aclara que no entendieron que les hablaba del Padre, resaltando que si ellos no entendían que le estaba hablando del Padre era porque padecían de ceguera espiritual. Y es una enfermedad muy común, la ceguera espiritual. Cuando nos ataca esa ceguera espiritual no entendemos las palabras de Jesús. De hecho, nos cuesta entender hasta las escrituras. ¿No lo has notado? ¿Y cómo se disipa esa ceguera espiritual? Perseverando en acercarte a la palabra.
Y entonces estos líderes religiosos padecían de esa ceguera espiritual, pero a diferencia de tú y yo, que queremos acercarnos a la palabra, ellos no querían nada con Jesús, entonces no había forma de curarle esa ceguera. Fíjense, seguidamente Jesús hace referencia a la crucifixión como momento de revelación. Jesús profetiza diciendo lo siguiente: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así yo hablo. Veamos, la crucifixión paradójicamente se convertirá en el momento crucial para que algunos reconocieran su verdadera identidad y su relación única con el Padre. El levantamiento se refiere tanto a su elevación en la cruz como a su exaltación gloriosa. Entonces esa afirmación de la presencia constante del Padre hace que Jesús concluya de la siguiente manera el diálogo diciendo: el que me envió conmigo está y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Esto subraya su perfecta unidad y obediencia al Padre. Yo hago siempre lo que a Él le agrada. Qué hermoso, ¿verdad? Escuchar a Jesús en obediencia perfecta y en unidad perfecta con el Padre. Y la respuesta de algunos fue la siguiente: a pesar de la incredulidad de muchos líderes, este versículo 30, que es el que cierra este pasaje bíblico, señala que al hablar así, muchos creyeron en él, mostrando que su mensaje sí tuvo un impacto positivo. Entonces, lo que Jesús trató de enseñar a la gente de su época con este texto buscaba principalmente enseñar varias verdades fundamentales. La primera, su identidad divina y su origen celestial, porque él intentaba revelar que él no era simplemente un hombre, sino que venía de Dios. Tenía una relación única con el Padre, y la frase yo soy tenía profundas connotaciones divinas para los judíos. En segundo lugar, las consecuencias de la incredulidad advirtió sobre la gravedad de lo que es rechazarlo a él. Y esta incredulidad no solo implicaba no reconocerlo, sino también morir en sus propios pecados, es decir, permanecer separados de Dios y sin el perdón que Él, Jesús, vino a ofrecerles. En tercer lugar, la autoridad de su enseñanza. Esa es otra cosa que establece este texto. Jesús enfatiza que su doctrina no era propia, sino que provenía directamente del Padre, de Dios. Esto buscaba validar su mensaje y desafiar la autoridad tradicional. Así, ésta no reconocía su origen divino. En cuarto lugar, también da a conocer el significado de su muerte y su resurrección. Al hablar de ser levantado, Jesús anticipaba su crucifixión y por implicación su resurrección y ascensión al cielo. Estos eventos serían cruciales para que algunos comprendieran plenamente quién era. En quinto lugar, vemos también la unidad y obediencia al Padre, que debemos resaltarla en sobremanera. Jesús constantemente mostraba su perfecta armonía con la voluntad del Padre, presentándose como el enviado que siempre hacía lo que le agradaba al Padre. Y esto era un modelo de relación con Dios para sus seguidores. Y en el sexto y último lugar, también
este texto nos muestra la división que su persona generaría. El texto muestra claramente la relación dividida entre sus palabras, incredulidad y rechazo por parte de algunos y fe por parte de otros. Jesús era consciente de que su presencia y su mensaje generarían confrontación y decisiones cruciales. Hermanos, en resumen, este pasaje de Juan 21:30, Juan 8, 21:30 es un pasaje denso que revela la creciente tensión entre Jesús y los líderes judíos y la afirmación de su identidad divina y origen celestial. La seria advertencia sobre las consecuencias de la incredulidad y la anticipación de su glorificación a través de la cruz, con el objetivo de llamar a la fe en Él y en el Padre para la salvación. Y con eso resumimos lo que dice el texto. Y así entramos al segundo paso de la lección divina, que nos lleva a la meditación. Y en este momento nos preguntamos, ¿qué me dice el texto? Ahora es momento de traer esta enseñanza del texto, de las frases principales que me han llamado la atención, traerlas a mi vida y preguntarme cómo aplico esto a mi realidad, a mi contexto, a mi experiencia de vida. ¿Qué me está queriendo decir el Señor con estas frases que me han llamado la atención y que en cierta forma me han movido? Vamos a descubrir eh, esta parte y te voy a compartir tres de las frases que a mí me han llamado la atención. Son muchas porque la lectura de hoy es muy rica em, en frases llamativas, ¿no? Pero te voy a compartir las tres frases que yo he considerado de mayor impacto para mí. Tú puedes también meditar las tuyas propias y compartirla abajo en la casilla de comentarios. Eso me agradaría mucho. Si hay una frase en específico que quieres compartir, que te ha impactado y hacer el comentario, bienvenida porque me encantará leerte. Bien, entonces comencemos. Bien, entonces vamos a profundizar sobre estas tres frases. Te voy a compartir mi meditación, tratando de ayudarte también a ti a que hagas tu propia meditación. Entonces, la primera frase, em, estas tres frases yo las he considerado debido al impacto y la centralidad que tiene dentro del mensaje de este pasaje bíblico, ¿no? Entonces, la primera de ellas, por eso les dije que morirán en vuestro pecado, en vuestros pecados, porque si no creen que yo soy, moriréis en vuestros pecados, dice el versículo 24. Entonces, para mí el significado profundo de esta frase establece una relación y una conexión directa y crucial entre la incredulidad en la identidad de Jesús y la permanencia en el pecado con sus consecuencias últimas, la muerte. Y eso es algo fundamental para todo cristiano, ¿no? Y para todo ser humano, ¿no? Para todo creyente. Fíjense, yo soy es una referencia directa al nombre divino revelado a Moisés en el Éxodo. Lo decíamos en la reflexión, ¿verdad? Yo soy el que soy, le dijo Dios a Moisés. Al usar esta expresión, Jesús está reclamando su divinidad. En consecuencia de no creer en esta identidad, no es simplemente una falta de conocimiento, sino una condición de estar atrapado en el pecado, lo que implica para ti y para mí que nos separaríamos de Dios.
y obtendríamos una muerte espiritual. Entonces la urgencia de la fe en Jesús como Cristo, como Hijo de Dios, se presenta como una cuestión de vida o muerte. No hay alternativa, o creemos o morimos. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Preguntémonos, ¿qué significa para mí creer en Jesús? Primera pregunta, ¿verdad? ¿Ese yo soy es solamente para mí una afirmación intelectual o una convicción profunda que transforma mi vida? En segundo lugar, podría preguntarme de qué manera la incredulidad puede llevarme a la permanencia en el pecado. Reflexionemos un momento tú y yo sobre esas áreas de nuestra vida donde la falta de fe podría estar influyendo en nuestras acciones, ¿verdad? En nuestras acciones y en nuestras decisiones. Reflexionemos un poco sobre eso. Y la otra pregunta podría ser, ¿siento la urgencia de que este mensaje toque mi propia vida? ¿Hay alguna área donde necesito fortalecer mi fe y la identidad divina de Jesús? La segunda frase, cuando cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Al ser levantado, conocerán que yo soy. Esta profecía revela la crucifixión. En esta frase, habréis levantado al Hijo del Hombre, se refiere directamente a la crucifixión, ¿verdad? Siendo levantado, un término que Juan utiliza con doble sentido, aludiendo también a la exaltación gloriosa que sucederá después. La segunda parte de la frase subraya la total dependencia y obediencia de Jesús al Padre. Todo lo que hace y dice en perfecta armonía con la voluntad divina. Su autoridad no es propia, sino delegada por el Padre. Fíjense, es que esta frase tiene dos partes. Cuando sea levantado el Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, ¿ve? Entonces, allí nos está subrayando la obediencia al Padre. Entonces, esta segunda frase resalta esa dependencia y que su autoridad no es propia, sino delegada por el Padre. ¿Cómo aplicamos esta frase a nuestra vida personal? Preguntémonos, ¿cómo la crucifixión de Jesús me ayuda a comprender su identidad divina? ¿Cómo esa crucifixión me ayuda a comprender eso? ¿Qué revela la cruz sobre su amor, su sacrificio y su poder? Otra pregunta podría ser, ¿en qué áreas de mi vida, en qué áreas de tu vida, me cuesta entender cómo la debilidad aparente puede ser un camino hacia la gloria y la revelación? ¿Cómo la debilidad aparente puede ser un camino hacia la gloria y la revelación? Y la otra pregunta podría ser, ¿cómo puedo aplicar la dependencia de Jesús, del Padre, en mi propia vida? ¿Cómo veo que Jesús depende del Padre? ¿Cómo puedo aplicar yo a mi vida la dependencia del Padre y de Jesús? Busco, otra pregunta podría ser, busco la guía de Dios
para cada una de mis acciones y mis palabras? ¿Busco esa guía? Tercera frase, yo hago siempre lo que Él le agrada. Y fíjense, el significado profundo de esta frase se orienta a la afirmación de la unidad y comunión entre el Padre y el Hijo, a pesar del rechazo y la incomprensión que Jesús enfrenta en su propio pueblo, entre su propia gente, nunca está solo. La razón de esta constante presencia divina es la perfecta obediencia de Jesús a la voluntad del Padre. Fíjense, yo hago siempre lo que Él le agrada. Y eso hay que subrayarlo. Y eso hay que escribirlo en un papel y pegarlo en la puerta de nuestro cuarto, otra vez en la cabecera de nuestra cama. Yo hago siempre lo que a Él le agrada. Es que su vida entera es un acto de amor y sumisión al Padre. Y esta verdad ofrece consuelo y esperanza a los seguidores de Jesús. Si Jesús, en medio de la adversidad, experimentó la presencia del Padre, nosotros también podemos confiar en esa misma presencia cuando buscamos agradar a Dios, ¿no crees? Entonces preguntémonos tú y yo, ¿siento la presencia de Dios conmigo en mis desafíos y en mis momentos de soledad? ¿Qué me impide experimentar esa cercanía? ¿De qué manera busco agradar a Dios en mi vida diaria? ¿Cómo influye este deseo en mis decisiones y acciones? Y por último, me consuela saber que Jesús nunca estuvo solo y que yo tampoco estaré solo cuando busco vivir en obediencia a Dios. ¿Has pensado en eso? Nunca nos sentiremos solos cuando buscamos estar en obediencia a Dios. Entonces, hermanos y hermanas, meditar profundamente estas tres frases con las preguntas que te acabo de plantear puede abrirnos a una comprensión más rica de la identidad de Jesús, la urgencia de la fe y el significado de la cruz y la realidad de la presencia de Dios en nuestra vida. Permítete, hermano y hermana, reflexionar sobre cómo estas verdades impactan tu relación con Dios y tu caminar cristiano. Bien, y ahora entramos al tercer paso de la lección divina que me lleva a la oración. Y me debo preguntar, ¿qué me hace decir el texto? O sea, ¿cómo le respondo a Dios después de haber meditado este texto, después de haber escuchado lo que Él ha querido decirme y, y haber meditado esas frases fundamentales, importantes que yo he considerado para mí? ¿Cómo le respondo a Dios? Con una oración. Te voy a compartir la oración que yo he hecho de una manera comunitaria, la voy a compartir. Tú puedes hacer tu propia oración, anotarla en tu cuaderno espiritual y por supuesto compártela porque me agrada muchísimo leerles. Oremos. Amado Jesús, tú eres el yo soy, la esencia misma de Dios manifestada en la tierra. Reconocemos, Señor, la urgencia de tus palabras sobre la fe, pues, pues sin creer en tu identidad divina, permanecemos atados a nuestros pecados y lejos de la vida que solo tú puedes ofrecernos. Gracias, Señor, por revelarnos que incluso en tu humillación en la cruz te manifestaste como el Hijo del Hombre exaltado, el camino para conocerte verdaderamente a ti y al Padre. Ayúdanos a comprender la profundidad de tu sacrificio y cómo a través de él se revela tu gloria y tu perfecta obediencia al Padre. Te damos gracias, Señor, porque nunca estuviste solo. El Padre siempre estuvo contigo, porque siempre hiciste lo que a Él le agradaba. Te pedimos la gracia de vivir en esa misma comunión con el Padre, buscando siempre agradarle
en cada pensamiento, palabra y acción. Que tu ejemplo de obediencia nos inspire a depender completamente de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, por las veces que nuestra incredulidad nos ha mantenido en la oscuridad del pecado. Te pedimos que fortalezcas nuestra fe para que podamos conocerte más íntimamente y experimentar la plenitud de la vida que prometes. Que la conciencia de tu presencia constante nos consuele y nos dé valor para enfrentar los desafíos. Amén. Y ahora entramos al cuarto paso de la lección divina que nos lleva a la contemplación. Y la pregunta es, ¿qué me hace sentir y ver el texto? Y es momento del silencio, es momento de contemplar, es momento de quedarme viendo a Jesús, contemplarlo en una cruz tal vez, o en una estampa, la que más me guste, contemplarlo en silencio y dejar que esta palabra que hemos meditado y hemos orado toque nuestro corazón, toque nuestra vida y nos transforme. Solo en el silencio, Dios habla a nuestro corazón. Entonces, si deseas detener un momento el video, lo puedes hacer y después continuamos. Bien, entonces entramos al quinto paso de la lección divina que nos lleva al propósito o al compromiso. Y nos preguntamos, ¿a qué me invita Jesús con este evangelio de hoy? ¿Cuál es el compromiso? ¿Cuál es el propósito que puedo ofrecerle al Señor con respecto a lo que a la invitación que Él me está haciendo? Te voy a proponer 3 compromisos basados en la meditación que te acabo de compartir. El primero de ellos, ¿verdad? Profundizar mi fe en la identidad divina de Jesús. ¿Y cómo puedo hacer concretamente esto? ¿Cómo puedo profundizar mi fe en esa identidad divina de Jesús? Es decir, creer ciegamente en que Jesús es Dios. Mi compromiso concreto puede estar orientado a dedicarle tiempo regularmente a estudiar las Escrituras y a reflexionar sobre la persona de Jesús, buscando comprender más profundamente su identidad como Hijo de Dios y el yo soy. ¿Qué acción concreta puedo hacer? Leer pasajes del Evangelio que revelen la divinidad de Jesús, meditar en sus enseñanzas y buscar recursos. ¿Cuáles son los recursos adicionales que puedo buscar? Por ejemplo, libros espirituales. Un libro muy hermoso, lo tenemos del Papa Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, hermosísimo libro, se los recomiendo. Él tiene 3 capítulos de ese libro. Otros libros que nos hablan sobre Jesús, podríamos buscarlo. Hay una carta, una exhortación que acaba de sacar el Papa Francisco sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Búscala. Yo tengo en el canal un video en donde hago un resumen sobre esa carta, pero es bueno que la leas. Próximamente la voy a subir. Voy a subir el contenido de la carta para comentarlo contigo. Y así puedes buscar libros, por supuesto, libros no de cualquier autor, libros que sean buenos libros que hablen sobre Jesús, también buscar estudios bíblicos, también escuchar predicaciones que te puedan ayudar a crecer en el conocimiento y fe en Jesús. Orar específicamente para que el Espíritu Santo te revele la verdad de quién es Jesús.
Eso también es importante, orar, pedir la gracia, pedir la luz del Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo el que me revele la verdadera identidad de Jesús. El segundo aspecto que meditábamos era buscar la obediencia, era sobre la obediencia, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer un compromiso con respecto a la obediencia, buscar la obediencia a la voluntad del Padre, como lo hizo Jesús. Pero ¿cómo puedo buscar esta obediencia? Esforzándome por discernir y seguir la voluntad de Dios en mi vida diaria, tomando como modelo la perfecta obediencia de Jesús al Padre. ¿Con qué acciones concretas lo puedo hacer? Dedicar tiempo diario a la oración para escuchar la voz de Dios y buscar su guía en mis decisiones. Nunca tomar una decisión apartada de la voluntad de Dios. Siempre, siempre tratar de someterme a esa obediencia buscando que Dios me dirija en cada decisión. Reflexionar sobre cómo mis acciones se alinean con los principios del Evangelio y buscar activamente hacer lo que le agrada a Dios en cada situación. ¿Y cómo sé lo que le agrada a Dios? Lo descubrimos en las Escrituras. Si nosotros estamos haciendo estas lecciones divinas, observamos cada día qué le agrada a Dios, qué le agrada a Dios. Y en tercer lugar, confiar en la presencia constante de Dios, incluso en la dificultad. Confiar. Y el compromiso me debe llevar a cultivar una mayor conciencia de la presencia de Dios en mi vida, especialmente en los momentos de desafío, recordando que así como el Padre estuvo con Jesús, Él también está contigo y conmigo. La acción concreta que puedo ofrecerle al Señor es practicar la oración contemplativa y la meditación para sintonizarme con la presencia de Dios. Hermanos, la lección divina, la lección divina. Entonces, practicar esta oración con constancia y en momentos de dificultad recordar las promesas de Dios de no de que Él no nos abandona y buscar activamente su consuelo, su fortaleza a través de la oración y la fe. Pedir siempre su gracia. Hermanos, estos propósitos no son inalcanzables. Estos propósitos, anótalos en tu cuaderno, repásalos. Trata de irlos poco a poco realizando, de pequeños pasos, de pequeños pasos. Y así se va haciendo un hábito en nuestra vida y vamos transformando nuestra vida sin darnos cuenta, pero la gracia de Dios va actuando. La oración unida a la acción es lo que transformará nuestra vida. Amén. Ánimo, adelante. Bien, hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este video, de la lección divina de hoy. Gracias por estar conmigo hasta este momento. Recuerda compartir el video, recuerda apoyarlo con un me gusta, con un dedito arriba, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones si no lo has hecho, para que cada vez que suba videos nuevos al canal estés atento y atenta. YouTube te va a avisar. Ya subí en la catequesis del Papa Francisco, ya la tienes disponible a partir de ayer, estaba ya disponible, pero la tienes ya ahí en el canal. Es la catequesis que nos habla el Papa sobre el encuentro con Zaqueo. Maravillosa catequesis, te la recomiendo. Búscala aquí al final del video, te voy a dejar el enlace. Bien, y para los que por primera vez están haciendo la Lección Divina, están interesados en hacer el curso de Lección Divina, abajo, debajo del título del video, abres la pestaña donde dice más, abres la pestaña y consigues el enlace para entrar y realizar el curso completo de Lección Divina totalmente gratuito. Son 6 videos que he preparado con la explicación teórica sobre este camino de oración y su importancia para la aplicación en nuestra vida. Espero que esta lección divina haya sido de mucha
de mucho valor para ti, de mucha ayuda espiritual. Yo sé que me he extendido un poquito más el día de hoy, pero quise profundizar sobre algunas cosas. La lectura me movió muchísimo, vi que era muy rica en frases, en palabras claves y no quería dejar de pasar ninguna. Así que me disculpo si me extendí un poquito más, espero que los disfruten y que traiga muchos frutos. En definitiva, eso es lo importante. Los abrazo desde mi corazón, nos encomendamos a nuestra Madre diciendo, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, cuida de todos nosotros. Amén. Bendice y cuida al Papa Francisco para que pronto se recupere totalmente. Amén. Te digo hasta mañana, si así Dios lo permite, Dios les bendiga a todos.